Vamos a exponer el tema de los últimos Romanov en el poder. La familia real, conformada por el zar Nicolás II de Rusia, nacido en 1868, y la zarina Alejandra, nacida en 1832, descrita como orgullosa, dominante, autocontrolada y mística, en su juventud, características que después serían opacadas por su histeria y problemas mentales, enamoró al zar cuando tenía apenas 15 años, y él esperó por ella 8 años para poder casarse. Juntos tuvieron 4 hijas: Olga, la mayor, nacida el 3 de noviembre de 1895, Tatiana, nacida el 29 de mayo de 1897, María, nacida el 26 de junio de 1899, y la menor y más conocida, Anastasia, nacida el 5 de junio de 1901. 4 niñas brillantes e inteligentes, pero ninguna de ellas era varón. Entre tanta especulación, lo que nunca se ponía en duda era lo mucho que Nicolás y Alejandra querían a sus hijas, su querido trébol de 4 hojas, como solía decir la zarina. Y por último, su hijo el zarevich Alexei, nacido el 12 de agosto de 1904, que lamentablemente nació con hemofilia. Para finales del siglo XIX, la familia Romanov dominaba una sexta parte de la superficie de la Tierra. Lamentablemente, Nicolás II no fue capaz de resolver las amenazas que la Revolución y la Guerra Mundial representaban al régimen zarista, en parte por su capacidad y mentalidad estrecha que lo volvían incapaz de desempeñar el papel de un autócrata. Grigory Rasputin fue presentado por las princesas Militsa y Stan a los Romanov. El 12 de octubre de 1905, Rasputin llegó al palacio de Alejandro, donde conocería a las grandes duquesas y a Alexei. Era un hombre seguro de sí mismo y trataba a su cliente aristocrática imperial con una labia y confianza audaz, que le hacía pensar que tenía el privilegio de gozar de su compañía. Nicky y Alex creyeron que era el nuevo hombre de Dios y lo recibieron crédulamente con los brazos abiertos, haciéndolo indispensable para satisfacer sus necesidades. Para Alejandra, debido al empeoramiento de su estado mental, y para Nicolás, debido a su afán por desempeñar el papel del zar. Incluso cuando la enfermedad de Alexei estaba controlada, ellos lo necesitaban, y en una autocracia, cualquier miembro de la familia real tiene un poder político. Pero Nicolás no supo controlar la influencia de Rasputin en la familia y alejarla de la política. Las niñas veneraban a Rasputin como confesor y confidente, y Nicolás estaba agradecido a Rasputin porque sosegaba a Alejandra. Mejor un solo Rasputin que 10 ataques de histeria cada día, decía. ¿Pero Rasputin realmente era un curandero mágico? Pues no. Ana, la dama de compañía de la zarina, arreglaba estos milagros una vez empezara la hemorragia interna de Alexei. El proceso era así: el paciente sufría un dolor terrible mientras la sangre fluía, se coagulaba y finalmente comenzaba a reabsorberse. Ana interpretaba los síntomas y Rasputin vendría a orar cuando la crisis terminaba, haciendo que pareciera que su intercesión traía un alivio al pequeño Alexei, cuando en realidad nada de esto era cierto. Mucho se le adjudica a Lenin, pero en realidad el Departamento de Seguridad Rojo, la Uliana, así como los miembros internos del Comité Ejecutivo Central PAN ruso, fueron los verdaderos autores del crimen en Ekaterimburgo, del asesinato de la familia real, a manos de Yakov Yurovsky. El Imperio ruso en la época del imperialismo, la Revolución de 1905, con el giro de la sociedad rusa hacia una nueva estructura capitalista, se hizo aún más apremiante la reforma de las relaciones internas. Estaba naciendo una clase media administrativa que pretendía participar en las decisiones relativas a los ingresos estatales y en los asuntos públicos. Esta nueva burguesía, si bien se había desarrollado de una forma relativamente rápida, había surgido tan solo en una mínima parte del estamento de artesanos independientes con tradiciones propias de autonomía administrativa. Esto debo añadir que el artesanado, como los pequeños empresarios de las ciudades, era a menudo de origen extranjero, y por eso prácticamente solo había artesanos. Los comerciantes viejos creyentes se interesaban por las cuestiones políticas únicamente cuando se trataba de la igualdad de las distintas confesiones. Sin embargo, en las ciudades y en los órganos con autonomía administrativa, especialmente en las organizaciones profesionales, había surgido una ciencia corporativa en la clase media burguesas. La corte del zar y los altos funcionarios no comprendieron que la industrialización, como la política estatal, le correspondía a una nueva estructura política. Por iniciativa del joven Pope Gapón, a principios de 1904 se intentó de nuevo crear Petersburgo, una organización de obreros promovida por el Estado. Esta se radicalizó al mismo tiempo que el resto de la oposición a lo largo del año. Incluso Gapón, al que a pesar de su buena voluntad se le podía acusar de ambición y un poco cálculo, se solidarizó con las legítimas exigencias laborales de los obreros. Cuando a finales de año fueron despedidos algunos de los obreros de su organización de la fábrica Putilov, la mayor empresa metalúrgica de la capital, todos los obreros de esa empresa, bajo la dirección del sacerdote, se declararon en huelga. Gapón dirigió al zar Nicolás II de 1894 a 1917 un escrito con peticiones de reformas, no solo económicas, sino también políticas. La marcha de los obreros hacia el Palacio de Invierno no sorprendió al gobierno.
Las opiniones de los responsables eran muy diferentes e indecisas, pero el ministro del Interior, puesto que el zar se decidía, declaró que las manifestaciones no permitidas eran ilegales y que por tanto debían ser dispersadas. Quizá resulte aventurado afirmar que en este domingo sangriento, el 9 de enero de 1905, se rompieron definitivamente los lazos de unión entre el zar y el pueblo llano, pero indudablemente el efecto y las consecuencias psicológicas fueron enormes. Dada la situación, podía haberse arrestado a Gapón y a alguno de sus ayudantes, pero en ningún caso debía dispersarse sobre las masas bien intencionadas. Debido a las continuas intrigas de la zarina, el zar depuso a finales de agosto de 1915 a Nicolás Nikolaevich, tomando personalmente el mando en el frente occidental. El gran duque fue enviado al frente del Cáucaso, donde logró victorias importantes contra los turcos. Con ello, el zar identificó totalmente su propio destino y el de la dinastía con el del ejército. Cuando más precaria se hacía la situación de los aprovisionamientos y los transportes, tanto más dependía el futuro de la colaboración con los aliados occidentales. Rusia en la Primera Guerra Mundial. El zar depuso a finales de agosto de 1915 a Nicolás Nikolaevich, tomando personalmente el mando en el frente occidental. Marcó totalmente en su propio destino y el de la dinastía. El día 26 salieron a la hora programada, pero no se les dijo el destino. Los que primero marcharon hacia lo desconocido fueron el propio Nicolás II, la zarina Alejandra, una de las hijas, el Dr. Botkin, la primera dama de la emperatriz Ana, el ayudante de cámara de Nicolás y el criado de las grandes duquesas. La brigada letona estaba preparada en una sala contigua para entrar en el momento en el que Yurovsky pronunciara los motivos por los que el zar, sus hijos y sus fieles trabajadores serían eliminados aquella noche. Esto fue lo que realmente escuchó la familia imperial antes de ser asesinados. Dado que sus parientes proseguían su ofensiva contra la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales había tomado la decisión de fusilarlos. Nicolás apenas tuvo tiempo para girar y preguntarse qué sucedía cuando empezó una larga ráfaga de disparos que llenaron todo de humareda y causaron, según Yurovsky, un carácter desordenado en la ejecución.